¿Quiénes son los protagonistas del mundo político? ¿Cómo funcionan los mecanismos sociales? ¿Qué estrategias económicas son las que tienen éxito? ¿Hacia dónde nos llevarán los procesos globales? Mis invitados saben mucho de todo aquello. No quiero entrevistarlos, quiero tener conversaciones profundas. Bienvenidos a otro programa más de Conversando con Correa. Un inmenso abrazo a la audiencia hispanohablante de RT. Hoy sobre un tema extremadamente interesante, un flagelo que azota a la humanidad tal vez desde el principio de la historia, pero con mayor fuerza en los actuales momentos, un enemigo de los estados, un enemigo de la sociedad. Me refiero a la corrupción. Y para aquello tenemos tal vez la persona más calificada en el mundo para hablar de corrupción. Una persona ejemplo de valentía que ha enfrentado la corrupción de los movimientos políticos, el crimen organizado, pero también el terrorismo, también las dictaduras. Se ha jugado la vida defendiendo los derechos humanos y me refiero al doctor Baltasar Garzón, jurista español. Bienvenido, Baltasar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, presidente? Un gusto. Bueno, corrupción. Hoy tenemos un grave caso de corrupción que azota no solo América Latina, sino incluso parte del África. En verdad, 12 países, entre ellos Mozambique, Angola, son de habla portuguesa. Me refiero a la empresa constructora Odebrecht de Brasil, tal vez la constructora más grande de toda América Latina, ¿no? Que generó toda una trama de corrupción durante años, pero una de las tramas más sofisticadas que ha visto la humanidad, con un departamento especialmente dedicado a aquello y utilizando paraísos fiscales para, en cuentas secretas, depositar sobornos, coimas, etc. ¿Cómo evitar aquello? ¿A qué se debe la corrupción? Bueno, el caso Odebrecht es paradigmático en todo el mundo, efectivamente. Lo que sucede es que se ha demostrado la capacidad de penetración que algunas corporaciones, y esta es una de las más importantes, como bien decía, en el ámbito de la construcción, y no se le puso ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de muro de contención. Una vez que la corrupción a través de las estructuras, en este caso societarias, de una corporación tan grande a través de contratos públicos o de iniciativas privadas se va extendiendo con la porosidad de la propia administración, de los propios sistemas de contratación en países como Brasil, que es inmenso, y en todos aquellos en los que esta empresa ha tenido inversiones, partiendo además de que la regulación de la corrupción internacional es algo de regulación muy reciente y por tanto hay grandes lagunas, pues tenemos el marco idóneo para que el poder del dinero, el poder de corrupción de una corporación de tantos tentáculos plasme y se instaure en las administraciones de diversos países en los que mandatarios, funcionarios o gentes que tienen relación con la administración pública se aprovechen de esa situación y entren en una dinámica que se retroalimenta. Ese es el mecanismo de la corrupción público-privada. Bueno, es que en base a mi experiencia te puedo decir, después de 10 años de conducir el gobierno ecuatoriano, que hay mucha carga ideológica en la lucha contra la corrupción. Quieren establecer, el estereotipo es que la corrupción solo se encuentra en el sector público. Pero para corromper a un funcionario público se requiere normalmente alguien, persona natural o jurídica del sector privado. Y de hecho la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas se establece que la corrupción es de funcionarios públicos, de personas naturales y jurídicas públicas, pero también privadas. Y tú has hablado que se da por la porosidad de los sistemas. ¿Pero qué sistema puede evitar que a un funcionario corrupto se le deposite un soborno en una cuenta secreta de un paraíso fiscal? Son cosas extremadamente difíciles de combatir. Yo creo que hay distintas fases, ¿no? Quizás hemos empezado por el final, que es el resultado, ¿no?
Yo recuerdo una frase o una situación en la que Víctor Hugo, en una reunión con empresarios, le preguntaron: maestro, ¿qué podemos hacer para luchar y acabar con la corrupción? Y el maestro Víctor Hugo dijo: hagan ustedes escuelas, ¿no? Es decir, confrontar la corrupción sistémica o no sistémica necesita actitudes, necesita educación, necesita formación desde el propio empoderamiento de la sociedad, desde el sector público y privado. Es decir, para combatir eficazmente la corrupción tenemos que eliminar el sentido de que para muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo no da miedo ser corrupto. Es decir, se banaliza la corrupción. En todo caso... Ahí también, antes, si me permite, me dijo algo que no quiero que se quede, aunque imagino que puede salir a lo largo de la conversación, y es la ideologización de la lucha contra la corrupción. Si quieres, después profundizamos aquello, que es muy interesante. Sí, pero yo quería apuntar solamente uno de los múltiples porque yo casos, quiero tocar un punto que tú mencionaste, el factor cultural, sí, que es muy importante. Porque a mí me impresionó y de hecho me manifesté públicamente criticando muy duramente la lucha judicial contra la corrupción en Brasil cuando se focalizó en el Partido de los Trabajadores y cuando se focalizó en el presidente Lula. Me pareció vergonzoso lo que estaba aconteciendo y también contra la presidenta Dilma Rousseff, que como persona honesta nunca debería de haber sido eliminada políticamente por un impeachment a todas luces vergonzoso, ¿no? Y esa focalización hacia un sector concreto progresista que podía tener más o menos errores políticos, pero que se ha ido construyendo para acabar políticamente con una persona como Lula da Silva, es muy peligroso. Es hartamente peligroso porque, desde mi punto de vista, desnaturaliza lo que es la verdadera lucha contra la corrupción. Es decir, no ideologizar, no ser parcial para unos y imparcial para los demás, es decir, no actuar. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Bueno, ya que tocaste el tema ideologización de la lucha contra la corrupción, profundicemos en aquello. Sí, pareciera ser que la corrupción solo se encuentra en el sector público, en el mundo político. Entonces se sataniza la política. Y satanizar la política, sobre todo en América Latina, una región en vías de desarrollo, es inmovilizar a la región, es impedir los procesos de cambio. Pero el Papa Francisco dice que la corrupción viene de la adoración al dinero, y tiene razón. Pero la riqueza es difícil de ocultar muchas veces, entonces también existe tolerancia social frecuentemente, sí. Y ahí viene el factor cultural. Algunas veces ocurre lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Una cosa son los valores expresados y otra cosa son los valores practicados. Todo el mundo nos dice que está contra la corrupción, pero si mi vecino entra al sector público y en 3 meses tiene otra casa, 2 carros más, fiestas faraónicas, sabemos que está robando. Es que la lucha contra la corrupción algunas veces se cree que es del gobernante, del presidente. Es la lucha de todo un pueblo. Sí. E implica cambio cultural. Cero tolerancia a las cosas, no solo a la corrupción, en general, las cosas mal habidas, las cosas inmerecidas. Bueno, es una corresponsabilidad. Yo siempre he defendido que el combate a la corrupción no es solo un combate desde las instituciones, por supuesto que lo es. Es que está en la propia esencia de un sistema judicial luchar contra la corrupción. Si no fuera así, sería tremendo. En el sector público, del gobierno, del ejecutivo también, el legislativo, por supuesto que sí. Se ha abandonado durante mucho tiempo el ámbito privado, como bien decía. Y ahí ha habido una asimetría que es lo que ha propiciado nichos de corrupción que, por no haber sido abordados y descubiertos o consentidos, se han esparcido como una especie de cáncer, ¿no? Hasta el punto de que cuando se descubre a un corrupto, no parece mal el hecho de la corrupción, sino que haya sido lo suficientemente torpe para que le hayan sorprendido.
escala de valores se invirtió. Y esa es una de las finalidades de la corrupción, es invertir la escala de valores de la sociedad de lo correcto hacia lo incorrecto, hasta el punto de que lo asumamos como tal y vemos, como dice el aserto bíblico, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Y finalmente hay un déficit de control de la transparencia. Es decir, se combate la corrupción en el sector público hasta que se llega la persona y sale. Pero después hay todo un desarrollo que es donde las grandes corporaciones utilizan a determinados componentes de gobiernos o de altas instituciones o de la justicia y tal para aprovechar no ya sus conocimientos sino su capacidad de influencia. Y eso nos lleva a los lobbies. Obama, el presidente Obama, el pensamiento, te iba a tocar ese tema. Intentó acabar con ellos y el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que eran legales. Corrupción legalizada. Entonces, bueno, pues... Porque mira, lo que pasa vamos a los paraísos muchas fiscales, veces, ¿no? por ejemplo en nuestros países, donde hay instituciones que impiden ciertas actuaciones de estas empresas transnacionales y corrompen esas empresas transnacionales para irse contra esa institucionalidad, contra la ley. Pero muchas veces, por medio del lobby, influencian las decisiones de los hacedores de política y no necesitan pues corromper, porque están cambiando esas instituciones en su favor. Pero eso también es corrupción, ¿no? Y tú has hablado también de la alteración de valores, donde el que roba no es corrupto, es listo. Pero cuando ese ejemplo viene a los máximos dirigentes, entre comillas, a nivel mundial, recuerda lo que dijo Trump: si él no paga impuestos es porque es listo. Sí. Si nadie pagara impuestos, tan listos seríamos que colapsaría pues el planeta, ¿no? Es verdad que la corrupción pública a veces se focaliza más que la privada. Para mí la privada es la base, es el germen de suciedad que se expande y corrompe todo. Pero lo que ocurre es que el sector público, y especialmente el político, es el espejo en el que nos tenemos que mirar todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Son nuestros modelos de referencia. Entonces, pero cuando si nos miramos y lo vemos sucio, es tremendo. Sí, pero si me permites decir una cosa bastante dura. Normalmente los estados, podemos definir al estado como la representación institucionalizada de la sociedad, no son ni mejores ni peores que la sociedad a la cual representa. Que muchas veces también tienen más obligaciones. Lo utilizamos, sí, tienen responsabilidad, tienen más obligaciones, pero por eso muchas veces eludimos la nuestra, ¿no? Entonces, sí, se esconde. La corrupción está en el Estado. No, la corrupción está en la sociedad. Y te insisto, para que haya corrupción en el Estado, normalmente va a haber corrupción en el sector privado. Pero con diferencia, presidente. Yo creo que sí. Hay muchas veces que la indiferencia, que para mí es el peor cáncer de la democracia y de cualquier sistema de derecho, hace que esas grandes masas sociales dejen de lado sus propias obligaciones y las reviertan, las ceden, las entregan a quienes teóricamente tienen que solucionarnos los problemas. Pero eso es un error. Y claro, claro. La lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo, no de un gobierno. Lo que ocurre también es que desde el poder legislativo, ejecutivo, judicial, no se establecen mecanismos de participación y en eso Ecuador ha sido ejemplo, ¿no? Ha sido ejemplo porque a partir de la reforma constitucional, la Constitución del buen vivir, yo lo he dicho muchas veces y lo digo una vez más, una Constitución que no tiene igual en el mundo por lo progresista y lo integral que es, pues bueno, se crearon instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Es decir, es un mecanismo en el que los ciudadanos pueden y deben participar. No solamente hay que tener indignación, sino sumarle la acción. Una indignación activa para cambiar las cosas. Pero mira, has tenido la generosidad de poner como ejemplo Ecuador, donde aumentó muchísimo la participación, pero nos golpearon casos graves de corrupción. Claro, ya no es la corrupción generalizada, tolerada, institucionalizada, pero hay corrupción. Bueno, entonces, es lógico, presidente, si un país rico en recursos, con una historia hasta que llega su gobierno, pues
bastante problemática, con algunas y buenas excepciones, y hay empresas multinacionales que quieren obtener esos recursos y demás, van a emplear toda su confrontación y no lo van a hacer en forma abierta. Si cuando se encuentran un gobierno fuerte frente a ese expansionismo económico y financiero, pues con limitaciones van a combatir, y es lo que ocurrió. Bueno, y hay algún caso como el de Chevron y algún otro que evidencia perfectamente esa confrontación, pero como ocurrió también en Argentina, como ocurrió también en otros países, donde esa confrontación de una especie de política neocolonial y de capitalismo salvaje intentó imponerse, y hubo una serie de gobernantes que la confrontaron. Por tanto, ahí se produjo un choque impresionante que fue ejemplo y devolvió la identidad a América Latina, que ahora, pues mucho me temo que se empieza a revertir, porque el capital es lo único claro que hay que tener. Nunca va a dejar de buscar los beneficios. Le importa, yo creo que bastante poco, fortalecer democracias, acabar con ellas, si se le deja, desde luego, con tal de que tengan sus redes amplias y las manos de los beneficios llenas. Pero también está la corrupción cotidiana, ¿no? Ese burócrata que abusa de su poder para exigir cosas indebidas. Y ahí viene lo que tú manifestabas hace un momento, la educación en principios, en valores. Pero ahí también viene lo que manifestaste, el sistema, los mensajes, buscar el fin de lucro, el individualismo, el egoísmo racional, como que contradicen esos principios, esos valores, y al final del día pesan más que esos principios y esos valores. Entonces, ¿será posible ganar la batalla entre un sistema que te dice acumulen, el más exitoso es el que tiene más dinero, el egoísmo, la competencia, etcétera? Bueno, es cambiar las mentes. El tema de la transparencia, para mí es fundamental. Hay que hacer gobiernos abiertos, participativos. ¿Qué ocurre cuando se dicta una norma anticorrupción? ¿Qué sabemos que ocurre simplemente cuando hay un caso judicial? ¿Y cuántos casos más hay que no van a lo judicial? Proteger a quienes están investigando la corrupción, exigirles esa ecuanimidad y esa imparcialidad es fundamental. Controlar qué ocurre con quienes salen de un puesto de responsabilidad, las denominadas puertas giratorias. Bueno, por ejemplo, en la justicia. En mi país, en España, cualquier juez o fiscal puede salir de su carrera judicial y al día siguiente está trabajando en un despacho de abogados que lleva asuntos en el mismo tribunal que estaba 24 horas antes. Yo recuerdo en España, en 1994, algunos defendíamos la tipificación como delito de la financiación irregular de los partidos políticos. Se nos dijo casi de todo. Bien, ¿sabe cuánto tiempo se ha tardado en tipificar ese delito? 20 años. Se tipificó en 2015, después de una cadena de escándalos de corrupción. El principal de ellos es el caso Gürtel, que afecta de lleno al Partido Popular que está en el gobierno, al que el propio fiscal ha dicho que era un sistema corrupto y que había ejemplos de la corrupción más pura y más rampante. Es decir, eso es muy grave, eso es muy grave, y se excusa, ahí es la falta de educación, con decir, bueno, es que ya esta persona, aquella, ya no está en el partido. Bueno, ¿y a mí qué me dice usted? Pero lo estaba en el momento que se produjo el comportamiento. ¿Qué mecanismos ha establecido? ¿Qué responsabilidades políticas? ¿Qué responsabilidades de las propias corporaciones que negociaron esto? Bien, no se va a acabar, pero desde luego sí que hay que hacer una serie de medidas que impongan controles. Que los controles existan en sectores tan sensibles como el de la justicia, como el de la administración, como el del poder legislativo, es decir, en todos los ámbitos y, por supuesto, también en las empresas. ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? ¿Dónde está el combate de los paraísos fiscales? Llevamos, mire, en la Unión Europea, creo que es desde 2001, hay una iniciativa para definir, regular y erradicar, en su caso, los paraísos fiscales. Todavía no hemos conseguido en 17 años que se pongan de acuerdo. Es decir, hombre, esto es una doble moral.
Pero es que esos paraísos fiscales no están en ignotas islas del Pacífico, chiquititas o más grandes, es que están en el núcleo de la Unión Europea o en el núcleo de Estados Unidos. ¿O qué pasa con Delaware, por ejemplo? ¿O qué pasa con Liechtenstein? Está en el centro de la Unión Europea, pero ¿qué pasa con las islas del Canal? Sí, van estableciendo poquito a poquito mecanismos, pero ahí hay tales dificultades para avanzar, y lo digo por experiencia propia, de 32 años como juez, para llegar a establecer un mecanismo de cooperación impresionante, que al final se te acaban todos los plazos procesales y no consigues prácticamente esa cooperación. Tú tocaste otro punto sumamente importante. No quiero terminar esta tan agradable conversación sin profundizar en aquello, porque a nosotros nos indigna mucho. Es la muestra más, más hiriente de la doble moral internacional, que son los paraísos fiscales, donde se dan los grandes casos de corrupción, no la ratería de un burócrata inmoral que exige por hacer lo que tiene que hacer una coima, un soborno, etc. Aquí estamos hablando de centenas de millones de dólares, de euros que se mueven fuera de todo control. La corrupción de Odebrecht no se hubiera podido dar sin la existencia de esos paraísos fiscales. En Ecuador, si tú mueves $10.000, tienes que explicar con lujo de detalles de dónde los obtuviste, dónde van, etcétera, para evitar lavado de dinero, para evitar evasión de impuestos. Pero estos paraísos fiscales pueden mover miles de millones de dólares y ni siquiera saben quién lo está moviendo. Nadie va a los paraísos fiscales para transparentar las cosas. Se va para evadir impuestos, para ocultar ganancias ilícitas, incluso dinero que vienen del narcotráfico o para financiamiento del terrorismo, etcétera. Entonces, ¿cómo hiere? ¿Cómo indigna esa doble moral internacional? Porque acabando con los paraísos fiscales, tú sabes que hicimos una consulta popular en Ecuador que la ganamos ya al final de mi gobierno, para prohibir a los servidores públicos tener operaciones en paraísos fiscales, y es un paso. Pero lo mejor sería que no existieran los paraísos fiscales. Fíjese, yo puedo llegar hasta aceptar que por la evolución de los intereses económicos de las personas, de las empresas, puedan tener el dinero en determinadas zonas, pero tienen que declararlo. Tienen que declararlo en su país, tienen que pagar los impuestos en su país. A mí me da igual que la cuenta esté en Quito, en Buenos Aires, en Madrid, en Nueva York o en Singapur, pero allá donde tú tengas la actividad, tú tienes que declarar ese dinero. Que yo reconozco que yo he utilizado en muchas causas de terrorismo, de narcotráfico, de corrupción, personas que se arrepienten o que deciden colaborar con la justicia, pero reconozco asimismo que también hay que tener mucho cuidado con los daños que se pueden producir a las personas afectadas. Es decir, cortarle la cabeza a alguien porque se ha citado ante un tribunal a deponer, a testificar o a responder preguntas es inaceptable. Como tan inaceptable es que el individuo desaparezca, se evada y le protejan en lugares donde van para que no sea entregado y que responda de lo que debe, ¿no? Por tanto, claro que hay muchos ámbitos que cambiar todavía. La cooperación entre estados, entre sistemas, tiene que funcionar. Hay que acabar con los muros, pero eso exige una confianza, una reciprocidad, una solidaridad que muchas veces, desgraciadamente, no hay, y no hace falta nada más que mirar un poco hacia el norte en Latinoamérica, ¿no? Y nos vamos a encontrar con ese proyecto de muro o con un presidente como Donald Trump, que yo públicamente y por escrito dije que lo que representaba era que había diseñado el manual perfecto para corromper la democracia, ¿no? Entonces, mira, lo que tú dices es muy oportuno, porque también cuando se hace show de la lucha anticorrupción es casi tan grave como la propia corrupción, y que se pierde la presunción de inocencia y cualquier corrupto dice cualquier cosa, la gente pierde reputación, pierde vida, familia, etcétera. Es muy serio.
Y permíteme finalizar esta tan interesante conversación por donde iniciamos, la ideologización de la lucha anticorrupción. Yo sí veo en América Latina que esto se está convirtiendo en instrumento para perseguir a gobiernos progresistas, así como fue en los 70 la lucha contra el comunismo. Y es al menos claro el desbalance que existe en el tratamiento de los casos de corrupción cuando afecta a un gobierno progresista que cuando afecta a un gobierno conservador. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Todos estamos con la lucha anticorrupción, pero también debemos rechazar la utilización de la lucha anticorrupción como instrumento de politiquería y la pérdida de la presunción de inocencia. No, de acuerdo, eso predica y es válido para Latinoamérica y para cualquier otro país del mundo. Pero yo voy a poner el ejemplo de Argentina. Argentina, después de que Cristina Fernández de Kirchner cesó en su presidencia y entró el presidente Macri, en ese tiempo ha habido cosas muy perniciosas que afectan no solo al ámbito del poder ejecutivo, sino al judicial. Ha habido una sectorialización y una parcialización de la justicia tremenda. A todos aquellos que de una u otra forma estaban en el partidarios del gobierno anterior están siendo objeto de investigación de una forma brutal, con detenciones como por ejemplo las del vicepresidente Boudou, que lo detienen descalzo en pijama cuando había ofertado comparecer ante la justicia. Es decir, ese exceso de escenificación, ¿a qué viene? Si un juez está investigando y se reconoció porque avanzaba críticamente frente a los que están ahora en el poder, se le separa del cargo. A quien desde los medios de comunicación hizo lo propio, ahora se le elimina. Y corporaciones con tanto poder como la de Clarín y demás, ahora se empodera y va contra y potencia acciones contra quienes en un momento anterior defendían derechos humanos. En fin, yo aplicando la presunción de inocencia a todos ellos, porque no sería correcto conmigo mismo si no lo hiciera, me preocupa sobremanera esa parcialización de las instituciones y esa ideologización de las instituciones, porque estamos hablando de incidencia directa no solo sobre vida, futuro, libertad y consistencia democrática, sino contra la propia credibilidad del sistema, que puede quebrar. Y mientras la brecha entre los que menos tienen y los que más disponen se va agrandando. Todos a luchar contra la corrupción, por una lucha sincera, por convicción, no por conveniencia. Qué agradable y enriquecedor ha sido conversar contigo, Baltasar. Gracias por aceptar esta invitación. Y ustedes, queridos amigos, gracias por seguirnos a través de la señal de RT y hasta la próxima oportunidad. Un abrazo.